Dios, estamos en tu santa y divina presencia. Te damos la honra y la gloria, la exaltación, la adoración y la alabanza. Gracias, Señor Dios santo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra y dador de la vida. Hoy estamos aquí, Señor, no por una casualidad. Es un propósito eterno, Señor. Es un propósito del reino el cual tú estableces en nuestras vidas. Hoy te queremos pedir, Señor, que de una manera especial te muevas en medio de este clamor, de esta oración, de esta enseñanza, porque te has movido en la alabanza, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Ábrenos el entendimiento, el conocimiento de tu palabra, Señor. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, los tiempos del fin. Gloria sea al Señor. En que quizá es difícil fundamentar los hogares, porque tu palabra dice que serán como los días de Noé, que se casarán y se darán en casamiento. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces la aflicción de nuestros corazones. Tú conoces la alegría de nuestros corazones, Señor. Tú conoces la disciplina de nuestros corazones. Por eso necesitamos de un corazón transformado para poder, Señor, direccionar nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor. Y para que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de tu santa y divina presencia y podamos bendecir y podamos fundamentar nuestra familia, nuestro hogar. Aleluya, amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cierto? Tiempos en que la necesidad, gloria sea al Señor, de cada familia es apremiante, gloria sea al Señor. Es una necesidad, gloria sea a Jesús, que carece de ¿qué? De amor, hermano. Si estamos mirando estos tiempos y los analizamos, gloria sea al Señor, muchas familias carecen de amor. ¿Sí? Muchas familias carecen de ¿qué? De unidad, gloria sea al Señor. Muchas familias carecen también de economía, hermano, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Esta pandemia, gloria sea a Jesús, y esta situación que sucedió también con las marchas, pues nos ha traído situaciones difíciles en que las personas, las familias, los hijos, los esposos, las esposas, no hayan qué camino coger, gloria sea al Señor. Aquí estamos mirando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Estamos analizando esta palabra que fue dada aproximadamente hace 2000 años, ¿sí? Pero nosotros estamos viviendo unos tiempos quizá más difíciles. Pudiéramos decir que estamos viendo los días de Noé o los días de Lot, ¿cierto? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, pero tenemos que tener en claro esto, hermano, que la palabra del Señor también nos dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en este tiempo? La confianza, gloria sea al Señor, en el Señor, en nuestro Hacedor, en el que fundó, en el Creador, en el diseño perfecto de la familia. No vamos a irnos nosotros al huerto de Edén ahorita, vamos a irnos al siglo XXI, gloria sea al Señor. Porque están sucediendo muchas cosas, hermanos, ya no se sabe ni cómo es la dirección de las familias, con el homosexualismo y el lesbianismo. Ahorita se tienen los hijos, ¿cierto? Llegan nuestros hijos, gloria sea al Señor, y esperamos que lleguen a una edad de ¿qué año más o menos? 12, 13, para ver cómo se definen ellos, ¿cierto? Su naturaleza, que la naturaleza de Dios sea hombre o mujer, pero uno analizando y ahora mi hijo y ahora mi hija esperando cómo va a reaccionar cuando su corazón empiece, gloria sea al Señor, cuando sus sentimientos, cuando sus emociones y sus pasiones y su naturaleza empiecen a buscar pareja. Si es así o no es así, hermano, pues es que prolifera tanto el homosexualismo y el lesbianismo. Esto nos conlleva a mirar que estamos viviendo el último tiempo y que quizá es difícil. Pareciera que fuera difícil formar una familia en este tiempo, ¿cierto, hermanos? Hay personas que viven mejor en unión libre, porque dicen que si se casan y reciben la bendición del Señor, entonces inmediatamente ¿qué?
se separan. Gloria sea Jesús, pero tenemos que fundamentarnos, gloria sea Jesús, en Cristo. Tenemos que analizar la palabra para mirar nuestra condición. Hay puntos importantes, buscar un análisis, gloria sea al Señor, constructivo, gloria sea Jesús, fundamentados en Cristo. Es necesario, gloria sea al Señor, para fortalecer nuestro hogar. Aquí el apóstol San Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los gentiles, gloria sea Jesús. 7:12. Y a los demás yo digo, dice el apóstol, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, está hablando de gloria sea al Señor, al cristiano, al que ha recibido al Señor Jesús, al que ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, al que hace parte del cuerpo de Cristo, al que tiene las características, gloria sea al Señor, de un hijo de Dios. Sí, hermano, me está hablando, esto es claro, nos está hablando en esta noche a nosotros. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si tenemos la paternidad de Dios, si el reino se ha establecido en mi vida, ¿cierto? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces necesitamos tener una paternidad, necesitamos, gloria sea al Señor, pertenecer a un cuerpo que es la iglesia, gloria sea al Señor. Necesitamos tener una identidad de cristianos, gloria sea Jesús, para hacer un análisis constructivo de lo que es la familia de quién, de Cristo, la familia de Dios, gloria sea al Señor, el diseño establecido por Dios. Es tan importante, ¿cierto? En este tiempo es importantísimo, hermano, para no tener las dudas. Y cuando vengan los niños, los hijos, estemos en la edad de la preadolescencia o adolescencia, pensando ahora cuál será la naturaleza de mi niño, de mi muchacho, en los cuales he depositado mis sueños, en los cuales tengo esperanza, ¿cierto? En esa hija, en ese hijo, en ese muchacho, hermano. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes. Tenemos una palabra de promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando dice serás salvo, no estamos hablando directamente, hablamos directamente de la salvación del alma, pero también estamos hablando de que seremos salvos de tiempos difíciles. ¿Sí, hermanos? Porque de verdad, hermanos, déjeme decirle que en estos tiempos es una lotería, hermano, gloria sea al Señor, que no bregue a salir por ahí un hijo, ¿sí? Más bien con ademanes de la otra naturaleza. Entonces necesitamos, gloria sea al Señor, necesitamos santificarnos. Primero, tener una identidad de que somos cristianos, ¿cierto? Ese es el punto primario, de que somos nosotros cristianos, gloria sea al Señor, que nos acoge la bendición. Que si viene la hora de la prueba, gloria sea al Señor, para el mundo entero, gloria sea al Señor, nosotros seremos guardados. Y que si de pronto, hermano, mire, hay casos, yo conozco casos que han pasado en que de pronto en la familia de algún cliente sale, sí, la muchacha o el muchacho con ademanes diferentes, ¿cierto? Pero ahí están los ancianos de la iglesia, ahí está el papá, ahí está la mamá, gloria sea al Señor, agarrados de la mano poderosa de Dios, para romper esos yugos del enemigo, hermano. Nosotros nos tocó ese tiempo. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, cuando estaba joven, pues poco se veía estas cosas, ¿sí? Que la muchacha o los muchachos con ademanes diferentes a la naturaleza que Dios los envió. Pero estamos viviendo esos tiempos y no podemos dejarlos pasar desapercibidos, acogernos a una promesa de gloria, ¿cierto? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandonen. Eso suele suceder, ¿sí? Hay personas que llegan a la iglesia y se convierte el esposo, se convierte la esposa, ¿sí? Uno de los dos, uno de los cónyuges y el otro no, gloria sea Jesús, pero no hay adulterio ahí, ¿cierto? El esposo, si es el esposo no convertido, entonces él es fiel, gloria sea Jesús, ¿cierto? Asiste a la esposa en lo que ella necesita, gloria sea el Señor, provee para lo que ella necesita, y si es lo contrario, gloria sea Jesús, también el esposo recibe una mujer de bendición, una mujer transformada por el Espíritu Santo, una mujer virtuosa, ¿cierto?
Ese es el cambio de la mujer cristiana, una mujer virtuosa, ¿cierto? Que sobrepasa las piedras que su estima sobrepasa las piedras preciosas. ¿Quién no quiere tener una mujer así? Si yo hablara de mi esposa, hablo de ella como una piedra preciosa. Hoy no me acompaña porque está convaleciente, gloria sea al Señor, se está recuperando de una cirugía que le realizaron, le practicaron el sábado, gloria sea al Señor. De lo contrario estaría aquí, gloria sea a Jesús. Entonces, amados, y a los demás yo digo, no el Señor. Habla el apóstol Pablo con toda la autoridad, como un obrero aprobado, gloria sea al Señor, delegado por el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Simplemente dele testimonio, que es lo más importante, hermano, porque nosotros somos testigos fieles del poder transformador de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Somos imitadores ¿de quién? De Cristo. Pablo fue claro y dijo: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Seremos testigos fieles del poder transformador de Dios para que nuestra cónyuge vea un hombre de Dios en estos tiempos difíciles. Un hombre que provee para su casa, gloria sea al Señor. Un hombre que no ha negado la fe porque ha creído que aunque estemos viviendo tiempos difíciles, el Señor es poderoso, gloria sea a Jesús, para hacer que el desierto en que estamos viviendo florezca. Para que la capacidad que el Señor te ha entregado, me ha entregado, gloria sea al Señor, para que el talento que el Señor te ha entregado y me ha entregado, para que la virtud que el Señor me ha dado sea vivificada para gloria y alabanza de su nombre, para que pueda nuestra esposa ver un hombre, gloria sea al Señor, que le crea a su hacedor, al que lo transformó, al que lo cambió, para que nosotros seamos testigos, hermano. Porque en Mateo 24 dice: estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Entonces seremos testigos, ¿cierto? Si la mujer es incrédula, entonces el varón será testigo, gloria sea al Señor, porque el Espíritu Santo lo transformó y porque el Espíritu Santo nos da la capacidad, gloria sea al Señor, para acogernos a la bendición que el Señor tiene en los momentos difíciles, en estos tiempos de escasez, gloria sea a Jesús, para proclamar sobre nuestros hijos, hijos del reino, sobre nuestra descendencia, hermanos. Miren, Malaquías 2:14 dice el Señor que Él esperaba una descendencia. Dice: ¿por qué fuiste desleal con la mujer de tu juventud? Donde yo atestigué, donde hubo abundancia de espíritu, porque esperaba una descendencia, dice el Señor, en los hijos. Entonces es necesario, gloria sea a Jesús, que nos acerquemos al trono de la gloria. Y si estamos, gloria sea al Señor, cerca del trono de la gloria, reclamemos esas promesas. Reclamemos esas promesas en todo, hermano, en salud, en economía, en unidad, gloria sea a Jesús, porque seremos testigos. Como decía antes, cuando diga, el uno será tomado y el otro será dejado, estar durmiendo, ¿en dónde? En una cama. Es la pareja, puede ser la pareja, y creo que es la pareja, y se cumple esta palabra. Y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Dar también testimonio, una mujer transformada, una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa la de las piedras preciosas, su esposo está en ella confiado, gloria sea al Señor. Una mujer sabia que edifica la casa. Es necesario entender esto, ¿sí? No hay muchas mujeres de 3, 4 con la niña, pero es necesario entender la virtud que Dios le ha dado, la capacidad que Dios le dio. Tenemos el ejemplo de la reina Esther, gloria sea al Señor, ¿cierto? Que pudo traspasar la puerta y entrar al salón donde estaba el rey Asuero, gloria sea al Señor, porque había ayunado ¿cuántos días? 3 días, gloria sea al Señor, con un propósito. Nadie podía traspasar la puerta a su pena de que fuera condenado a muerte. Pero era una mujer, gloria sea al Señor, que entró a la presencia del Señor. Era una mujer que buscó, gloria sea al Señor, la virtud en ella.
para engalanar el corazón y alegrar el rostro del rey. Es que eso es importante en la mujer también, ¿ven? Ana, gloria sea al Señor, tenemos el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel, ¿sí? Alcana no tenía hijos con ella, gloria sea al Señor, pero él amaba a su esposa. Pero ella, ¿qué hacía? Ella esperaba darle lo que el esposo no había recibido de parte de ella, que eran sus hijos. Eso es una mujer virtuosa que lucha, gloria sea al Señor, que lucha por lo que quiere su esposo, que sabe quién le puede proveer, que estaba siempre en el altar allá llorando, gloria sea al Señor, que fue tomada por el líder, el sacerdote Elí, como ebria, pero era que ella lloraba en la presencia del Señor. Hermano, las lágrimas de la mujer virtuosa, la mujer que edifica la casa, son importantes, gloria sea al Señor, en los pies del Maestro, en los pies de aquel que todo lo puede, una mujer con virtud, con anhelo, que edificó su casa. Sí, que edificó su casa porque Alcana la amaba. No vamos a hablar de Penina, hablemos de Alcana, la amaba, hermano, pero necesitaba que le diera algo que anhelaba, muchas cosas que nosotros anhelamos quizá y que la esposa no nos las puede dar, pero una mujer transformada, gloria sea al Señor, por el poder del Espíritu Santo, puede edificar la casa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Alcana quizá no le estaba colocando tanto cuidado así de ir a la presencia del Señor. Quizá él era el indicado también para ir, ¿cierto?, a pedir un hijo con la mujer que él amaba y que deseaba de verdad que le diera algo que él quería. Él tenía hijos con Penina, pero él amaba, era Ana, hermano. Sí, su corazón estaba ahí, pero era su mujer, era su esposa, ¿sí? Tan importante que es esto, la que llegaba a la presencia del Señor, gloria sea Jesús, para clamar. Otra mujer también virtuosa que nosotros tenemos, que edifica la casa, es la mujer tsunamita. Cuando bajaba el profeta, el hombre de Dios, una mujer sabia, gloria sea al Señor, cuando bajaba Eliseo, le dijo al esposo, sí, algo iba a suceder, algo importante, le dijo al esposo que le construyeran un cuartico al hombre de Dios. Sí, tocó, la mujer tiene algo tan importante, tiene la virtud de Dios, hermano. La mujer con las lágrimas toca el corazón del Señor. ¿Por qué lloró Jesús en la tumba de Lázaro? ¿Quién estaba ahí a sus pies llorando? María. Dice que María lloraba. Y entonces Jesús vio a los judíos y vio a ella llorando ahí, así sé que resultará en el día postrero, y lloraba y lloraba. Entonces tocó el corazón, ¿sí? La virtud de las mujeres, hermano, que es tan importante. Una mujer sabia que edifica su casa, en este caso era su hermano, era su familia. Sí, tan importante que es la mujer, tan importante. Entonces también tocó el corazón de Jesús. Y que Jesús lloró, y una vez dijo, ¿dónde está demostrando? Quiten la piedra. Entonces, hermano, estamos mirando. Entonces volvemos otra vez a la mujer tsunamita, gloria sea al Señor, como ella vio, vislumbró al hombre de Dios y tocó a su esposo. Sí, cuando la mujer, siervo, interviene, mire ese varón, mire, hagámosle una piecita, mire, pongámosle una camita porque él necesita reposar, coloquémosle una mesita, una silla. ¿Sí ven? Y recibió al hombre de Dios. Y entonces, ¿qué le hacía falta a esa mujer que edifica la casa? Había deficiencias en ese hogar. ¿Cuál era la deficiencia? Que no tenían ¿qué? Hijos. Esa es una mujer sabia. Estamos hablando de familia, hermano, pero familia bajo la cobertura del reino, donde Cristo está fundamentando, gloria sea al Señor, el hogar. Y entonces, ¿qué le dijo? Que en un año tendría ¿qué? Un hijo. Y así fue. Y no alarguemos más la predica, porque si no tendríamos que ir hasta que el muchacho tenía como 13 o 14 años, y hasta que Yesí le dijo al rey que esa era la mujer que el profeta Eliseo le había hecho milagros, se había perdido todo, y el rey le dijo que le volvieran todo. ¡Qué bendición! Esa es una familia que le ha creído al Señor, hermano, y más en estos tiempos tan difíciles, porque a la mujer tsunamita, en ese tiempo de escasez, el rey le mandó ¿a qué? A que le restituyeran todo.
Esa es la mujer que edifica la casa. Mujeres, digan amén, no vayan a... Es hermoso. Es hermoso. Entonces, hermano, no lo abandone. Pudiese haber abandonado la mujer tsunamita al esposo en esta situación tan difícil, dejarlo sin hijos. Pudiese Ana no haber ido a la presencia del Señor con sus lágrimas, gloria sea Jesús, para tocar el corazón ¿de quién? De Dios. Así le dieran que estaba ebria, así fuera criticada, era una mujer que iba a la presencia del Señor. Bueno, me centré más en las mujeres, gloria sea Jesús, pero es necesario, hermano. Entonces, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pues déle testimonio. ¿Cierto? Denle testimonio, clame por él, ayude por él, gloria sea al Señor. ¿Qué más? Mande a hacer, tenga que hacer lo que tenga que hacer, gloria sea al Señor, denle testimonio, gloria sea a Jesús, porque uno será testigo. Si no quiso, entonces, gloria sea al Señor, un día le dirá al Señor: mire, Él te puse a esa esposa, a esa mujer de virtud, y tú no obedeciste, ella te dio testimonio, ella fue fiel, a través de ella yo me glorifiqué en ti, porque te amparé, porque te cuidé, pero tú no quisiste. ¿Sí ven? ¿Qué fue Lot en Sodoma y Gomorra? Un testigo. Lot fue un hombre justo que abrió su alma en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que luchó a última hora por su familia, que luchó por sus 2 hijas, que luchó por sus yernos. Miren la bendición, ahí estamos hablando ahora de un hombre, ¿sí? Un hombre que estaba, ¿qué? Fiel ante la presencia del Señor. Alguien dice: no, pero es que Lot abandonó, se fue, abandonó a Abraham y llegó hasta, cogió la ribera del Jordán, que es como el huerto de Edén, y llegó hasta Sodoma y Gomorra y ya lo perdió todo. ¿Sabe por qué lo llevó el Señor allá? Para dar testimonio. Y hasta hoy Lot es testimonio, gloria sea al Señor. Y a través de ese justo, gloria sea al Señor, hubo la bendición. ¿Para quién? Para su esposa. Ya estamos mirando lo contrario, ¿sí? Para su esposa, para sus 2 hijas y para los prometidos de sus hijas, porque las hijas eran ¿qué? Doncellas. Pero ellos no quisieron, hermano. Ese es el testimonio, gloria sea al Señor, de un hombre también que tiene una virtud grande, que tiene temor de Dios a pesar de todo, y que Lot es contado entre los justos. El justo Lot que afligía su alma en las puertas de la ciudad. Entonces estamos mirando, primer punto la mujer, ahora miramos el segundo punto, el hombre también, colocando ¿a quién? A Lot. Su esposa no quiso, pero le dio testimonio, ¿cierto? La justificó, la santificó. Oiga, Lot santificó a sus yernos. La palabra santificar significa apartado, o sea, los apartó. ¿Para qué los apartaba Lot? Con su justicia, para que no fueran condenados bajo fuego en Sodoma. ¿Y dónde? En Sodoma y Gomorra, no fueran consumidos. Pero ellos no quisieron, pero Él les dio testimonio. En el día del juicio que irá el Señor, mira, ahí le coloqué a su suegro. Ahí lo coloqué. Por la justicia de él, ustedes iban a salir. Y a su misma esposa, por la justicia de su esposo, usted iba a salir con él, pero no quisiste. ¿Sí ven? Entonces, Lot la abandonó o no la abandonó. No la abandonó, ¿cierto? Lot no la abandonó, ella se quedó. Pero fue un hombre de ¿qué? De testimonio, gloria sea al Señor. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Vamos a irse puntito. Es santificado. ¿Cómo así, pastor, que es santificado? La palabra santificado es apartado. O sea, es apartado, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, aunque venga una pandemia, aunque venga una escasez, aunque venga una persecución, ¿qué fue lo que le dijo Satanás cuando los hijos de Dios se presentaron ante Dios? Vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Él, entre los cuales iba también ¿quién? Satanás. ¿Y no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, recto y apartado del mal, que había en sus hijos y en todo lo que él tenía? Un cerco de protección, o sea, apartado. El diablo no lo podía tocar.
La escasez no lo podía tocar porque había un justo, hermano, que estaba cumpliendo, había rectitud, gloria sea al Señor. ¿Qué más había? Varón justo, había sido justificado, recto, había rectitud, apartado del mal y temeroso de Dios. Entonces había que apartado. Esto significa santificar. ¿Sí? Santificar. La salvación es individual, pero nosotros podemos ser ¿qué? Apartados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Clama a mí, yo te responderé. Entonces el justo santifica apartando. Señor, guarda. Miren, nuestros hijos a veces se nos salen, gloria sea al Señor, de las manos. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres? Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, gloria sea al Señor. Guárdala del virus, guárdala de atropello, guárdala de plagio, guárdala de robo, guárdala de secuestro, guárdala de enfermedad contagiosa, guárdala de enfermedad viral, guárdala de enfermedad terminal, guárdala de accidente aéreo, guárdala de accidente marítimo, guárdala de accidente terrestre, guárdala de accidente fluvial. Estamos orando en todo tiempo, ¿sí? Porque esos tiempos vienen. Quizá años atrás no habíamos orado, guárdalo de la peste destructora, del virus, porque no lo conocíamos, pero ahora sí, Señor, estamos bajo una cobertura. Y si mi hijo y mi hija y quizá mi esposa no es creyente, entonces no lo vamos a abandonar, no la podemos abandonar, gloria sea al Señor. Entra bajo una cobertura de bendición, así como entraron 8 en una ¿qué? Arca de Noé, por un justo. Sem, Cam y Jafet, sus esposas, y la esposa de Noé entraron. Sí, hermano, cómo entra nuestra familia, gloria sea al Señor. Pero necesitamos tener una identidad de hijos del reino, necesitamos tener una paternidad, gloria sea al Señor, para poder nosotros decir y alcanzar: Padre nuestro que estás donde en el cielo. Para que ese Padre amoroso, gloria sea al Señor, para que mi Dios, que es mi Padre, gloria sea al Señor, que hemos sido reconciliados a través de Cristo Jesús, esa paternidad que recibimos ahora, ese Padre amoroso nos recoja y cumpla sus promesas, establezca el reino, gloria sea al Señor, en nosotros, para hacernos accesibles a esa bendición de protección, de santificados. Es importante que entendamos ese punto, hermano. Porque el marido incrédulo es santificado, o sea, es apartado. Es apartado, la palabra ya sabemos, ¿no? Santificado es apartado. Así no estén militando, porque a veces los hijos nos sacan canas a nosotros, gloria sea al Señor. Están bajo una promesa, pero todavía no quieren andar. El crecimiento, el conocimiento, gloria sea al Señor, es quizá muy pequeño, muy mínimo, ¿cierto? Nos piden oración, gloria sea a Jesús, cuando están enfermos. Cuando necesitan algo, papá, mamá, oren, gloria sea al Señor. Tienen una fe, pero no fundamentada todavía en Cristo, ¿cierto? Es muy mínima. Solo creen que papá y mamá pueden solucionar los problemas, pero están bajo una cobertura de santificación, de apartados. Por eso no podemos colocar en tela de juicio la veracidad de Dios en este tiempo. Si ven que tenemos los hijos, que cualquier cosa puede suceder, puede pasar, ¿cierto, amados hermanos? Entonces está adentrados bajo una promesa de santificación, de apartados, así no hayan llegado a los pies de Cristo. Yo tengo que hablar de esto, hermano, porque yo conozco el Evangelio desde la edad de 8 años y estuve que llegaba en mi época de adolescencia y de juventud, trastabillé, pero no fui directamente a resbaladeros, pero había alguien que le estaba orando, gloria sea al Señor, que me estaba santificando, o sea, me estaba apartando para Dios, para que hoy pueda estar en este lugar dando una palabra, gloria sea al Señor, que funcione, que avive, que consolide un hogar, una familia, unos hijos que quizá de pronto se nos están yendo y a veces nosotros decimos: ¿ahora qué voy a hacer, mi hijo, mi hija? Bueno, mientras estemos, hermano, oremos y clamemos, gloria sea al Señor, que el Señor hará el resto, gloria sea a Jesús. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Sí, porque soy su hijo y Él es mi Padre, gloria sea al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor nos traerá una respuesta satisfactoria. Entonces el marido incrédulo es que es santificado también en la mujer, ¿cierto? Es santificado en la mujer. El marido incrédulo es apartado, gloria sea al Señor, y ella es una mujer de virtud que le ha dado testimonio.
Testimonio, esto es lo más importante, el testimonio que le voy a dar a mi esposa o el testimonio que le voy a dar a quién, a mi esposo, lo contrario. Y la mujer incrédula del marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esa es la palabra inmundos, y nada inmundo entra al reino de los cielos. O sea, son apartados para el Señor, gloria sea Jesús. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Sí, ya le dio testimonio, ya de pronto él no creyó, gloria sea Jesús, ¿cierto? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra creer es caminar con Dios, ¿cierto? Oír y obedecer a su palabra. Quizás no creyó, quizás de pronto le gustó el mundo, gloria sea Jesús, pero tú le diste testimonio, Eso es lo más importante, hermano. Tener mucho cuidado en el testimonio que estamos dando a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, porque ahí depende, un día daremos cuenta, gloria sea al Señor. Ya como vimos antes en Malaquías 2:14, el Señor mandó al profeta Malaquías para decirle al hombre, ¿por qué fuiste desleal? ¿Sí? Si nosotros tenemos que dar cuenta, tenemos que amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, no desesperar a nuestros hijos, tenerlos sujetos, gloria sea al Señor, con un testimonio, que ellos no tengan de qué avergonzarnos a nosotros, que no puede decir es que papá o es que mamá está haciendo esto y por eso yo soy así. Mi papá qué va a decir, mi mamá qué me va a decir, la hija sí, pero es que mi mamá viene a... No, hermano, tenemos que dar un testimonio de santificación, de santos, de transformados, gloria sea el Señor, de un corazón renovado, gloria sea Jesús. Y cuando el corazón está renovado, hermano, cuando el Espíritu Santo ha renovado nuestro corazón, entonces los dichos de nuestra boca hablan por sí solos. Ahí conocemos un corazón renovado, cuando los dichos de mi boca son de bendición, son gratos delante de la presencia del Señor. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Sí, tenemos que entender esta palabra. Sí, ya no le pertenecen al mundo, no son del mundo. El Señor Jesús en la oración de Juan 17, Padre, te pido, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pueden estar donde estén, gloria sea al Señor, pero están bajo una promesa. Quizás han caído en algo, sí, porque no dejarán de pronto que caigan en algo ilícito. Pero Señor, yo tengo una promesa. Yo sé que mi Redentor vive y yo me cojo esa palabra. Yo me empodero de esa palabra, ¿sí, hermano? Esto es importante entenderlo. Yo creo, gloria sea Jesús, que mi hijo está bajo promesa y lucharé, gloria sea al Señor, que mi hija está bajo promesa y lucharé porque yo tengo sueños con ellos. Porque yo tengo sueños con ellos y esos sueños se fundamentan. Ahorita están pequeños, no dan nada que hacer, por ahí cuando muchos gritan, corren, pelean, pero cuando ya tengan 15, 14 años pueden empezar los dolores de cabeza, hermano. Entonces los hijos tienen una naturaleza, un diseño de Dios, no diseño del mundo, no diseño de los últimos tiempos, gloria sea al Señor. No son creación de Satanás, son creación tuya, Padre mío. Y yo los reclamo con esa naturaleza que tú los has formado como varón y como mujer. Esto es claro, hermano. No se nos haga, pero pastor, no, esto es una realidad que estamos viviendo, hermano. Nos tocó este tiempo, los días de Noé y los días de Lot, los últimos tiempos, gloria sea al Señor. Pero ahí está la promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. Entonces, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Hay personas que, ¿verdad? No, es que yo qué puedo hacer, tengo que seguir ahí, y el otro tortúrelo, y quizá en adulterio, y va y se une con una ramera, gloria sea al Señor, y luego viene y se une con su esposa y que le transmite, hermano, enfermedades contagiosas, aparte de la demoniera que traiga la persona.
Mire, hermano, una vez tuve que orar por una pareja, estaba que se separaba. Cuando estaba orando el Espíritu Santo me traía que había un espíritu de María Leonza ahí, pero ellos son colombianos. Y seguí orando por esa pareja, hermano. Ya la pareja estaba prácticamente que se acababa. Pues el varón tenía una relación con una joven venezolana. Y el que se une una ramera en cuerpo se hace con ella. En esto tenemos que tener cuidado. Y quizá ella era sacerdotisa por allá de ese espíritu inmundo en Venezuela, y se lo traspasó a él y él se lo traspasó a ella. Y entonces estaba trayendo ¿qué? Ruptura del matrimonio. Sí, hermano, y así es. Por eso nosotros cuando llegamos al Evangelio tenemos que renunciar. Sí, porque uno viene de un mundo de pecado, un mundo caído, un mundo de maldad, donde hemos hecho pactos de muchas formas. No es que estemos dando un pacto los dos, sino que al unirse muchas cosas, pues uno tiene que renunciar y entregarle directamente el corazón al Señor. Porque por eso es que después las familias se separan. Llega uno y casa las parejas en la iglesia, los novios se casan y son cristianos, y cuando fueran resultan de pronto adulterando, separándose, que también es lo mismo, porque no se ha hecho una entrega, porque la sangre del nuevo pacto no ha renovado al hombre o a la mujer. Por eso se debe renunciar, gloria sea al Señor, para fundamentar parejas de bien, gloria sea al Señor, que le sirvan directamente al Señor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Mire la pregunta ahí. Ya está hablando de la salvación. Primero hay un apartado, ¿no? Una santificación, que quiere decir que está bajo una cobertura de oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí ven? ¿Cierto? Puede mucho. La oración de la esposa por el marido incrédulo puede, hermano. Clama, sí, clama a mí, yo te responderé, ¿cierto? Clamamos, oramos, gemimos, y de pronto el Señor lo va a guardar de enfermedades, de muchas otras cosas. Pero ya la salvación es ¿qué? Individual. Sí, hermano, ya pasa a un segundo plano. ¿Qué sabe tu mujer? ¿Si hará salvo a quién? A tu marido. ¿Qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salvo a tu mujer. Harás salvo a tu mujer. Fíjate que ella habla de salvación. Ya está hablando de que el plan de salvación ya llegó a la casa, pero si no lo quiso recibir, entonces va a quedar convertida en estatua de ¿qué? O se va a quedar allá los dos muchachos para juego, los dos yernos. Hay una promesa grande, hermano. De verdad, mire, hasta los novios de las hijas. Es increíble, pastor, pero de verdad le dijeron los ángeles, bueno, tiene yernos, sí, ahí hay dos, y bueno, vaya y sáquelos. Oiga, qué bendición. Eran apartados, no iban a ser pasados por fuego, iban a salir, gloria sea al Señor, pero no quisieron. Es importante que haya alguien, hermano, que ande en justicia, porque un día el Señor también los llamará a esos dos muchachos y a la mujer de Lot, y les dirá, mira, ahí estaba su esposo, era un justo, él afligía, él oraba, él ayunaba, él le dolía lo que estaban haciendo y los llevaba a la presencia del Señor. Llegaron a mi presencia y clamaron por ustedes. Por eso envié a mis ángeles para que los sacaran, pero no quisieron. No quisieron salir. Ya la salvación. Ahora el testimonio es importante. ¿Qué sabe tu mujer? Será salvo a tu marido. ¿Qué sabe tu marido? Será salvo a tu mujer. Es importante. Pero cuando ya no se pudo, porque verdad, de pronto hubo adulterio, hubo algo terrible, entonces pues ahí sí sepárese. Hágase a un lado porque le puede estar estorbando. Quizá por mucho tiempo caminó, ¿cierto? Caminó la familia, pero no quisieron, porque todo tiene tiempo. Llegará el día en que el Señor tomará correctivos, y en este tiempo está tomando correctivos en las familias. Por eso es que están sufriendo tantas calamidades en los hogares, tantos muertos que hay. A veces el papá, a veces el tío, a veces el hermano, a veces el hijo, a veces la mamá, a veces la nona. Pero estamos bajo promesa. Tomemos esta palabra, Señor. Yo santifico mi familia, gloria sea al Señor. ¿Cierto? Yo los aparto.
Sálvalos de este tiempo tan difícil, de esta hora de la prueba que ha venido para probar al mundo entero. Sálvalos, Señor, protégelos. Mire, vamos un instante a mirar en Job. Necesitamos mirar a Job, porque cuáles son las características de verdad de un hombre o una mujer al cual el diablo por más que lo rodee, le tiene respeto, ¿sí? Porque hay un cerco, hermano. Esta palabra es muy edificativa, de verdad. Job 1. Tenemos un poquito acá lo de Corintios. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. O sea, se puede alcanzar la perfección. Mire, el apóstol Juan dice, creo que es la primera carta de Juan, dice que el que tiene la simiente de Dios no peca porque su simiente no lo deja. O sea, hay un grado de crecimiento. Porque en otra parte también dice, hijitos, si alguno ha pecado, hace una referencia, una observancia. Si alguno ha pecado, abogado tenemos a quién? A Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un grado de crecimiento. El apóstol Pablo dice que hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son de muerte, ¿cierto? Depende del crecimiento espiritual que la persona tenga, ¿cierto? Del conocimiento, porque estaremos en una posición de corderos a pasar a ovejas. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Pedro, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. Tú me amas, entonces pastorea mis ovejas. Pero el crecimiento también es importante. Cuando llevamos a juicio a alguien, gloria sea a Jesús, hay alguien que peca, gloria sea al Señor, porque por desconocimiento de la palabra. Pero hay obreros aprobados, ¿cierto? Los Gálatas que eran, había insensatez en ellos porque quisieron volver a los rudimentos nuevamente de la ley otra vez. O Gálatas insensatos, pudiendo ser ya maestros para enseñar, queréis volver otra vez atrás. Entonces se analiza, gloria sea al Señor. En este caso, había que Job era un hombre perfecto, había alcanzado perfección. O sea, Juan estaba calificando a Job. La simiente de Dios no lo deja ¿qué? Pecar, porque la simiente lo deja, el Espíritu Santo. Por eso necesitamos mirar el grado para no llevar a juicio a todos en el mismo orden, ¿sí? Es un proceso de crecimiento y por eso el fuerte apoya al débil. Por eso el esposo cristiano apoya a quien le da testimonio a la esposa inconversa. Lucha por ella, ¿cierto? Lucha por ella para llevarla al conocimiento, ¿cierto? Es una apartada, él ora, Señor, guarda a mi esposa, no permita, guárdala del resbaladero, guárdala quizá del adulterio, no permita, porque de pronto el adúltero está acechando. Pero no permita, Señor, no lo permita porque yo soy tu esposo, o viceversa. ¿Ven? Entonces se mira el grado de crecimiento para analizar el pecado, si es de muerte o no es de muerte. Si ya es un obrero aprobado, entonces está pisoteando en la sangre de Cristo y hay un inmenso fuego que consumirá a quienes, a los adversarios, dice el hebreo, el que peca deliberadamente. Entonces analizamos el conocimiento para llevar a juicio, porque si no puede llegar uno y decir, sí, el pastor ya dijo y usted no quiere, pues entonces ahora quédese sola. No, hay que analizar qué testimonio le estoy dando yo a mi esposa o al esposo, ¿sí? ¿Qué crecimiento tiene ella? Que decir, no es que mi esposo es excelente, provee para la casa, aún en este tiempo difícil. Pasamos una prueba, pero él dice que yo sé que mi Redentor vive, y sé que el Señor hace florecer el desierto, y sé que el Señor saca en los sedecales, hace fluir agua viva. Ese es el hombre de Dios que se ha apartado y se ha santificado para traer la provisión a su casa. No un incrédulo que es peor que ¿qué? El que no provee para su casa es peor que un gentil, un incrédulo que ha dudado de la fe, ¿sí? Y sin fe es imposible agradarle al Señor. Y lo mismo la mujer, la virtud que tiene, es necesario que sea un ejemplo, gloria sea al Señor. Entonces si alcanzamos la perfección, ¿cierto? La podemos alcanzar, tenemos una medida de crecimiento. Nosotros crecemos una altura, nos medimos una anchura
de un varón perfecto. Ese es el crecimiento, vamos en crecimiento, como pastor, como obrero aprobado, ¿cierto? Entonces había perfección y había rectitud en él. Entonces perfección y rectitud. Había temor de Dios, y el temor de Dios se ha perdido, hermano. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tener temor, mire, el Espíritu Santo nos va a direccionar, ¿sí? Él es el que nos direcciona y nos dice lo que está mal y lo que está bien, gloria sea al Señor. Entonces entreguemos el corazón, porque necesitamos amparar a alguien. Alguien necesita ser amparado, alguien necesita de la protección que yo le puedo brindar, alguien necesita de la cobertura que yo doy, gloria sea al Señor, porque esa cobertura viene de arriba y traspasa, gloria sea al Señor, a quienes están bajo mi entorno. En este caso, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Había temor de Dios y era apartado del mal. Cuando el diablo vino a tentar, o sea, había adorado en todo ¿qué? Tiempo. En todo tiempo. En los días de su carne, cuando la carne le brincó, ¿qué le dijo a la mujer? La mujer que le dijo, maldice a tu Dios y qué. Como mujer fausta has hablado. Jehová Dios, Jehová, quitó sea el nombre de Jehová bendito. Sí, hermano, había sabiduría en imagínense con ese sarnero que tenía, esa alergia, era una pequeña alergia la que tenía, no era sarna. Gloria sea Jesús. Una alergia, hermano, botaba sangre, le cogía con un tiesto caliente y la mujer todavía encima aguijoneándolo. Ese es un varón de Dios que santificó a su esposa, aún santificó a sus amigos, a Eliú y a Elifaz Temanita y Bildad su hija, que llegaron ahí y Sihón no clama. Si ve lo que es apartar, hermano, lo que es ser recto. Hasta los amigos entraron bajo esa cobertura, que vinieron a juzgarlo, hermano. Si tu enemigo te pide beber, denle también de comer, si ve, varón, y asco se montará sobre la cabeza. Llegaron a criticar, pero sirvió, hermano, que era un varón justo, temeroso de Dios, se apartaba del mal. Entonces estaba cubriendo también ahí a los amigos que lo habían, ¿qué? Lo habían aguijoneado, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No era que era más alto, era que tenía mucha posesión, ¿sí, hermano? Y todo eso se lo había dado el Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también tener la bendición del Señor? ¿Qué nos impide que nosotros podamos ser bendecidos, que podamos tener cerco de protección delegado por Dios, que Dios se gloríe de lo que tú haces, de lo que yo hago, gloria sea a Jesús, en favor de lo que le pertenece a Dios? Porque es que lo sabemos, Dios esperaba una descendencia para Él. ¿Por qué fuiste desleal con la mujer de tu juventud? ¿Cierto? Donde hubo abundancia de espíritu, donde fue testigo, donde esperaba una descendencia. Porque Dios le puso bajo mayordomía por lo que Él fue, por su rectitud, gloria sea al Señor, por el temor que había de Dios en Él y porque era apartado del mal. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, en su cumpleaños quizá, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esto sí lo puedo atestiguar, hermano, porque en mis tiempos de juventud me desvié también, me descarrilé de joven, pero había un hombre que oraba, que clamaba, que gemía, que ayunaba, y soy testigo. Llegaba uno y le encontraba ya, ¿por qué no se sienta papá a la mesa? Y mi mamá, no, ya está aguantando hambre, ya no tenía mucho conocimiento todavía. No estaba aguantando hambre, era un hombre temeroso de Dios, que estaba santificando a sus hijos, que estaba buscando la protección para su esposa y para sus hijos, delante de la presencia del Señor. Tremendo. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, antes que viniese una catástrofe de destrucción, porque todavía no era el tiempo, después iba a venir. Ahí estaba Job de mañana, en la presencia del Señor. Quizá mi hijo no llegó anoche, quién sabe dónde estaba. Señor, ten misericordia. Yo sé que él está bajo promesa. Yo sé que mi hija también está bajo una promesa, Señor. Por eso estoy en tu presencia, Señor. Por eso te honro. Por eso me levanto a orar y a clamar para que no le suceda algo terrible, Señor. Porque sé que el crecimiento de ella o de él no es un fundamento quizá como el que tú me estás dando a mí, Señor. Y por eso me santifico en tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra dice que hay una descendencia que tú esperas, y yo tengo que ser responsable por mis hijos, porque tú demandarás, gloria sea al Señor, de ellos en mi vida, y yo quiero que ellos te sirvan. Oh, ay, ay, ay. Sí, hermano. Entonces Job está ahí, hermano, creyendo. Él sabe, el sabio, tiene sabiduría, sabe cómo orar, gloria sea Jesús, cómo santificar a sus hijos que están un poco torcidos. Pero que él espera que los secunden a él, gloria sea al Señor, a diferencia de Elí. Hoy mis fines hacían lo que querían, gloria sea al Señor. Y si veo las consecuencias, la casa de Elí quedó sin descendientes, porque las mujeres, tan pronto supo Elí que los hijos habían muerto y que el arca había sido raptada por los filisteos, dice que él cayó, estaba gordo, cayó y se ennucó, y las mujeres, los nietos también, hermano. Terrible. Cuando nosotros nos ha llamado el Señor a un propósito y descuidamos el propósito. Amén, ay, ay, ay. Pero el Señor nos demanda, gloria sea Jesús, y hoy nos está dando una palabra de gloria. Si el incrédulo se separa, sepárase. Sí, no estamos sujetos a servidumbre, a paz nos llamó el Señor, pero mientras se separa, tú ya le has dado testimonio, ya lo has sacado fuera de la ciudad. Si él quiere volver a mirar atrás, entonces ya los juicios vienen de arriba. Si ella quiere volver a mirar atrás, ya los juicios vienen de arriba, porque el ángel dijo: no mires para atrás, no miren. Pero es que el mundo es agradable, mas sin embargo se hizo el esfuerzo, ¿cierto? Ya volvimos otra vez con Lot, nos salimos de Job. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana temprano. Hoy que hay que hacerlo, Señor, quizá mi hijo ha fallado, gloria sea Jesús. Le he dado testimonio, lo corregí hasta cierta edad, pero ya es un hombre, ya es una mujer hecha y derecha, Señor. Se quiere salir, gloria sea al Señor, de la cobertura, mas sin embargo aquí me hinco, aquí lloro, aquí quimo, aquí ayuno, gloria sea Jesús, porque espero en tu promesa, Señor. Hazme justicia, y el Señor hará algo. Él hace lo que tiene que hacer. Ya si cometimos un error como David, pues si tomamos la mujer del prójimo, sí, ya es difícil. Pero un hombre de Dios no hace eso, ¿cierto? Porque entonces ya la espada no se apartará de su casa, y ya sus hijos se le levantarán. Estamos hablando de la familia del siglo XXI, donde los hogares son prácticamente desbaratados, tiempos difíciles. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, o sea, por cada uno, ¿sí? Hay que enumerar cada uno de los hijos. Señor, mira a mi hijo, mira a Davidcito, bueno, los míos, ¿no? Mira a Miguelito, Señor. Uno ya sabe las características de cada uno, pero sabe que son siervos de Dios. Es tu siervo, Señor. Por ejemplo, David ya es bautizado, se bautizó como a los 15 años y ahora está alejado. Del Señor, ten misericordia, ten misericordia. Señor, ya tiene 28 años, tiene 27, va a entrar a 28. Señor, tráelo al redil. Señor, si es posible, tráigalo como al caballo y al mulo, pero asado
abajo. No permitas que se pierda. Es un incesante clamor delante de la presencia del Señor, porque no queremos partir sin ver, gloria sea al Señor, tu gloria reflejada en esos ministerios, porque sabemos que tú esperas algo, porque son descendencia para tu gloria, Señor. ¿Sí es lo importante? Pues no clamar, saber cómo clamarle al Señor. Espíritu Santo, direccióname, ¿qué más hago? ¿Qué tengo que hacer? Con palabras en mi boca, porque el Espíritu Santo es el que coloca palabras. Clama por nosotros con gemidos indecibles y nos coloca también cuando ve un corazón humillado, dolido por lo que está sucediendo. Guárdalos del coronavirus, guárdalos del virus, guárdalos de los contagios, Señor. Guárdalos de una UCI, guárdalos de un intubamiento, tantas cosas. Guárdalos de tantos peligros que hay. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y así iba uno por uno presentándolos ante la presencia del Señor. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Sí, hermano, nuestros hijos blasfeman. Eso no es cosa de otro mundo. Ellos blasfeman, gloria sea a Jesús. Y decía Miguelito, ¿por qué yo nací? Él no quería ser hijo de pastor. Sí, eso es una blasfemia. Uy, Señor, tuvimos lucha con él. Bueno, gloria a Dios, ya se ha superado. Pero eso lo permite el Señor para ver el corazón de un padre o de una madre que ama a sus hijos y que crea las promesas de santificación, de apartarlos para la gloria de Dios, de apartarlos, aunque el mundo los tocó, hermano, no se los pudo llevar. Sí, eso es una guerra que tenemos nosotros. No se los pudo llevar, ahí están, hermano. Y esa es la victoria, hermano, porque hay alguien que separa. Y si separan los dos, mucho mejor, el esposo y la esposa. Con lágrimas, Señor, aquí están mis lágrimas en tu redoma. Porque la redoma la formamos nosotros, es de manufactura humana, gloria sea al Señor. Y es para depósito de aceite y de perfume, pero esa la formamos nosotros. Pero eso le pertenece al Señor. Porque un día se nos va a pedir cuenta. La redoma es el vínculo de familia. Pondré mis lágrimas ahí, en mi hija, en mi otra hija, en mi hijo, en mi esposa y en mi esposo. Porque un día seré testigo, todos compadeceremos un día ante el tribunal de Cristo. ¿Para hacer qué? Puestos en victoria, donde se nos dará un galardón. Y quizá no se nos detenga un galardón, pero tú no hiciste nada, de verdad. No sea sino exasperar a sus hijos. Sí, pero es que a mí me dijeron que yo tengo, y no es que me dijeron, es que la Biblia dice que tenga a los hijos en sujeción, y por eso yo no hallaba como, hasta la policía le eché, bueno, los entes. No, hermano, vaya a la presencia, que el poder de Dios se vea reflejado en tu vida, para que tu hijo y tu hija, tu esposo teman. Aleluya. Y porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, ¿sí? De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga, tremendo. Es que el diablo no lo puede tocar. No hay otro, hermano, es el tiempo. Mire, este tiempo es difícil, de verdad es difícil. Y a nosotros nos tocó este tiempo, pero el Señor nos dio esa caparazón, gloria sea al Señor, esa fuerza espiritual, ese talento y esa virtud para sobreproteger en tiempos difíciles, ¿cierto? Él reparte según la capacidad, y a nosotros nos trajo en este tiempo. Ya no hay nada que hacer en tiempo de virus, en tiempo de tanta revuelta que hay, de tanta rebeldía, en que los jóvenes se han rebelado, hermano, ¿cierto? En este tiempo se rebelaron más los jóvenes, direccionados por otros y cabezas superiores, pero muchos jóvenes revolucionados.
Y es un tiempo en que los demonios se mueven en esa área, hostigando, instando y bueno, enviando a los jóvenes a la rebeldía aún con sus mismos padres. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos nosotros la capacidad, porque es más poderoso el que viene, el que está contra nosotros, que el que viene en contra, ¿sí? Y sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos. Entonces no desesperemos a nuestros hijos, no desesperemos a la esposa o al esposo, vayamos a la presencia. Gloria sea Jesús. La mujer se debe considerar como un vaso frágil, gloria sea el Señor. Amarla así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Y la mujer también tiene que honrar al esposo porque es corona del varón, ¿sí ven? Es algo especial, gloria sea el Señor. No puede pasar por encima de él. Es la ayuda idónea, gloria sea al Señor. Esa es la mujer que es virtuosa, que edifica la casa, gloria sea al Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga, que el Señor tenga que decirle eso al enemigo para que no nos toque. ¿Ven? Pero podemos pasar por ahí, podemos recibir de esa esencia, podemos establecer ese reino en mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, venga, o sea, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, tú eres mi Dios, pero eres mi Padre. Para los israelitas, el Padre, ¿quién es? Abraham, ¿cierto? Pero Dios es Jehová, Yahvé, Jehová, Hachem, Elohim, ¿sí? Pero para nosotros los cristianos, Él es nuestro Padre amoroso. Él es, gloria sea al Señor. Y establece el reino en mi vida, gloria sea al Señor. Y cuando se establece el reino, gloria sea al Señor, nos da las coordenadas de cómo vamos a guiar a los que están bajo nuestra cobertura, porque un día nos va a pedir también cuenta, gloria sea al Señor. Nos enriquece, gloria sea a Jesús. Somos vasos de barro en sus manos y echa ese tesoro escondido, la gloria y el poder del Espíritu Santo. Y rebosa, y cuando rebosa cubre, gloria sea al Señor, a los que están a nuestro lado. Y es esa oración incesante, hermano, es esa santidad, gloria sea al Señor, que solo la da el Espíritu Santo, y que puede decirle a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo les parece? El enemigo no puede decir, varón. Entonces hubo un cerco a él, a su casa, a todo lo que tiene. Así los hijos andaran de parranda en parranda y de rumba en rumba, estaban bajo promesa, pero el enemigo no les podía hacer daño. Y si uno le dice: Señor, tráigalos como al caballo y al muro, ¿quién es el que está zarateándose de ver a qué hora los puede agarrar? Mire, el diablo, esperando el momento, rondeando. Sí, pero ya es tiempo, suéltemelos un poquito. Bueno, todo tiene tiempo debajo del sol. Por eso, si el incrédulo se separa, llegará un tiempo en que, bueno, ya tocó, ¿cierto? Sepárese. ¿Ve? Porque no estamos sujetos a servidumbre, pero alguien dio testimonio. En un tiempo alguien tuvo una cobertura, en un tiempo el diablo no los pudo avergonzar, porque Dios mismo colocó cerco de ¿qué? De protección. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Job estaba bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mis hijos están ahí, gloria sea al Señor. Porque yo voy a tu presencia, porque yo establezco el reino en mi vida, en mi casa, en mi propiedad, en mi esposa. Aún no quiere andar, gloria sea al Señor, todavía está bajo cobertura. Quizá mañana entre bajo esa cobertura de salvación, porque le estoy dando testimonio, porque le doy testimonio al esposo. Si ve, el enemigo no puede hacer nada, hermano. Esto es importante entenderlo. Ay, es que no quiere, ay, es que
no provee, bueno, no proveyó para la casa, gloria sea al Señor. No fue al altar, no fue a la presencia. Pues vaya usted. Haga como Ana. Alcana, ¿qué hacía? Tranquilo. Simplemente iba en su día también a celebrar las fiestas cada año. Pero había una mujer ahí, Señor, que estaba bajo cobertura y el Señor le dio fertilidad en sus ovarios, en su matriz. Tenemos un Dios que todo lo puede, que trae sanidad. Clama a mí, yo te responderé. Que es una mujer que le cree, un varón que le cree, gloria sea al Señor. Que tenemos un Dios que todo lo puede, que el enemigo no nos puede acechar. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová, Job, a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces, un varón de rectitud. Ahora estamos viviendo los últimos tiempos. Ya vamos a terminar, hermano. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, a pesar de que la mujer mandara, a pesar de que los hijos de Job mandaran, estaban bajo una cobertura, porque había alguien que estaba orando. Quizás mis hijos, quizás mi esposa, Señor, yo voy a obligar a sacarla de Sodoma, pero voy a empujarla, no voy a mirar para atrás. Cuidado, amiga, usted está bajo una cobertura. Ya si miró para atrás, ahí sí no hay nada que hacer. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, gloria sea al Señor. Entonces tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de Lot, gloria sea al Señor. Y para las mujeres tenemos el ejemplo de Ana y el ejemplo de la mujer tsunamita, ¿no? Que son, y de la reina Esther. Sí, son importantes, hermanos, para formar un vínculo de protección, gloria sea al Señor, sobre la familia. Estamos en estos tiempos del siglo XXI, que parece que no se hay mucha esperanza en las familias, pero déjenme decirle, hermano y amigo, gloria sea al Señor, que en Cristo somos más que vencedores. Necesitamos llevar y dar testimonio, porque aquí nos dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a pan nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ya está hablando de la salvación del alma. De la salvación del alma, que es tan importante, gloria sea Jesús. Estamos bajo una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero la salvación es individual, la alcanzamos a través de Cristo, entregándole nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu, gloria sea al Señor, aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el cual nos puede librar en estos tiempos tan difíciles de las situaciones que estamos viviendo, y nos puede librar también de la muerte eterna, para que vivamos juntamente con Cristo, gloria sea al Señor, por la eternidad. Entonces, hermanos, esa es la familia en este tiempo. Tomamos estos temas pasados para buscar la rectitud, la santificación, para buscar la protección de Dios, ¿cierto? Es importante hacerlo. Vamos a hacer una oración y damos por terminado hoy esta palabra de gloria. Si alguien siente que se debe orar, pues puede ser pasar un poquito adelante. Si necesita que se ore por la familia, por los hijos, para colocarlos en la presencia, pidiéndole al Señor que le dé esa capacidad, ¿cierto? Mejor son dos que uno, por dos de tres dobleces es difícil de romper. Si alguno está enfermo entre vosotros, dice la palabra, id a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite y la oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces hay ancianos, hay pastores, gloria sea al Señor, personas idóneas que pueden ir a la presencia, orar, clamar, gloria sea a Jesús. Estamos mirando el grado de santificación, de crecimiento. La palabra dice
ser santos porque yo soy santo, gloria sea al Señor. El que se crea ser santo, santifíquese más, gloria sea a Jesús. Pero estamos orando, intercediendo y clamando por las familias. Si alguien siente, no se acerque tanto, pero si al menos ahí en una distancia. Y vamos a orar por la familia. Padre eterno, Dios de gloria y Dios de misericordia, hoy levantamos un clamor familiar, Señor, creyendo, Señor Dios, que dice tu palabra, el justo por la fe vivirá, la fe que es en Jesucristo. Hoy queremos establecer esa fe en nuestros corazones para creer, Señor. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que la fe sin obras también es muerta. Entonces necesitamos adentrarnos en las obras de justicia, porque también tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y necesitamos vivificar las áreas que están adormecidas quizás en nuestras vidas. Hoy colocamos, Señor, las familias, Señor, nuestra familia, nuestros hogares, Señor, los que estamos bajo tu cobertura. Hoy clamamos, Señor, por nuestra esposa. Hoy clamamos por la esposa en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú dándonos la viabilidad, esa viabilidad, Señor, y esa habilidad, Señor, para poder llevar un mensaje de buenas nuevas, de alegría, de paz y de gozo, de consolidación, de consolación en nuestros hogares. Hoy oramos también por los esposos, Señor, Dios eterno y Dios de gloria. Hoy hay mujeres virtuosas, hoy hay mujeres que edifican la casa, hoy hay mujeres que van a la presencia tuya en llanto, en clamor, esperando, Señor, tus promesas, acogido a tus promesas, Señor, a tus bendiciones, a tus misericordias que son muchas. Hoy te pedimos, Señor, que guarde las familias. Hoy oramos por los hijos también, Señor. Hoy te colocamos nuestros hijos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú esperas una descendencia para tu gloria, y por eso me preparo, Señor. Por eso me santifico en tu palabra. Tu palabra es verdad. Por eso busco tu presencia, Señor. Por eso me doblego, por eso me aparto del mal y busco la rectitud, gloria sea al Señor. Por eso quiero entrar en tu justicia, así como Job, Señor de gloria y de poder. Hoy te pido que te glorifiques en lo sobrenatural, porque necesitamos tu protección en estos tiempos, Señor de gloria, que son tiempos de gloria, Señor. Aunque sean tiempos difíciles, son tiempos de gloria, porque tu nombre será glorificado, porque habrá la bendición espiritual, porque habrá la bendición económica, habrá la bendición familiar y habrá la bendición familiar y social para nuestra familia, Señor. Yo te alabo, Padre, yo te bendigo, Hijo, yo te exalto, mi Rey, mi Dios, mi Señor, Redentor y Salvador. Hoy te pido, Padre mío, que te glorifiques. Mira a los hermanos, cada hermano, Señor, que está en este lugar. Tú conoces la necesidad que hay, Señor. Tú conoces tus corazones, Señor. Tú conoces las aflicciones de tus hijos, pero que no han desmayado, que el enemigo quizá ha querido desalentar, gloria sea al Señor, con palabras, con dardos venenosos, pero que tú estás ahí como poderoso gigante para colocar la fe como escudo y las corazas de justicia para resistir los dardos de fuego que el maligno está lanzando a los hogares. Hoy te pedimos una bendición de gloria, que podamos entrar bajo esa cobertura de gloria. Extiende esa cobertura, Señor. Hoy imploramos tu misericordia en el poderoso nombre de Jesús, para gloria y alabanza de Dios Padre. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, Señor, Dios eterno y Dios de gloria. Aleluya, amén.